Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Bueno, aquí estamos, señores. El día de hoy un súper programa para todos ustedes, como de costumbre. Ahí van a aparecer los teléfonos para que ustedes puedan comunicarnos pues además sean partícipes de esta programación que siempre llevamos a cabo en dos horarios, tanto en la tarde como en la mañana. O vamos a decir tanto en la mañana como en la tarde, porque la mañana es primero que la tarde. Yo soy José Jiménez Batista y como de costumbre le doy gracias a Dios por permitirnos llegar a todos ustedes cada día y además por permitirnos estar presente con ustedes todos los días y lo más importante, la bendición de ver la luz de cada día. Interesante, pues, todos los temas que vamos a llevar a cabo en este día. Bueno, pues, ayer nosotros anunciamos que había más cambios y ciertamente, pues, se produjeron los cambios que hacían falta. Pues estos cambios tienen que ver con industria y comercio, además tienen que ver con aduanas, estos cambios que se produjeron el día de ayer. Por ejemplo, Ito Bisonó, que era el ministro de Industria y Comercio, pasa a ser ministro de Viviendas y Edificaciones, Ito Bisonó. De igual manera, pues, Yayo San Lobatón pasa a ser el nuevo ministro de Aduanas. Y Nelson Arroyo es el nuevo director. Bueno, Yayo San Lobatón pasa a dirigir lo que manejaba, ¿verdad? Ito Bisonó, Industria y Comercio, y Nelson Arroyo es el director general de Aduanas. Así las cosas, mis amigos, ahí la gente pues está complacida con estas nuevas designaciones. Aún se esperan más designaciones. Vamos ciertamente a darle seguimiento, ¿no?, a estas designaciones. El presidente es un hombre que siempre está vigilante de su gobierno. Mucha gente se equivoca con Luis Abinader, pero la verdad que Luis siempre está conteste con su gobierno. Y decía yo anteriormente, pues la gente entiende, ¿verdad?, que está en un gobierno como lo del PLD, pero no es así. Luis siempre quiere dar lo mejor, Mucha gente se pasan de contento y empiezan a querer acabar con el gobierno de Luis Abinader, pero el principal guardián del gobierno y el que toma, ¿verdad?, medidas, no importa cuál sea, para beneficiar al pueblo, es Luis Abinader. Es así, Luis Abinader siempre está conteste con lo que hay que hacer y es precisamente un gran apoyador del pueblo. Luis siempre está de parte del pueblo, Luis Abinader. Y reitero, ya nos tiene acostumbrado a cambiar, a hacer cambios los primeros días del año.
Lo que apostamos es que la gente sepa agradecer, que la gente sepa además diferenciar de lo que es un modelo de gobierno a gobiernos anteriores que eran cómplices de la corrupción, que eran cómplices de los actos indebidos. Entonces hay que saber diferenciar. Después de esta pequeña pausa vamos a venir con las fotografías de los nuevos funcionarios. Nos quedaban, ¿verdad? Ayer hablamos de los primeros cambios, como fue el caso de Mayra Jiménez, que era la ministra de la Mujer y que fue llevada a la tarjeta Solidaridad. Mayra Jiménez, Supérate es la institución. De igual modo, Tony Peñaguaba, pues, fue sustituido por Jeanilda Vázquez en ese ministerio de ayuda. De igual modo, pues, también fue sustituido Antoliano Peralta, quien era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Antoliano Peralta fue sustituido por Jorge Subero Isa, que 17 años posterior vuelve al gobierno. Antes era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa. También, pues, ayer se anunció el cambio de el ministro de Agricultura. Tanto el ministro de Agricultura quedó sin funciones, el anterior, igualmente que Tony Peñaguaba. De igual modo, el director de Impuestos Internos, el exdirector, también quedó sin funciones. Pero hoy, pues, vamos a continuar como de costumbre con todo el contenido. Y más adelante, además, le estamos dando seguimiento a todo lo que acontece en el orden internacional. También, como de costumbre, nuestro espacio se caracteriza no solo por las noticias locales, sino que también le damos pues seguimiento a las noticias internacionales. Nuestra primera pausa y al regreso continuamos con más. Eddie Baez, hechos, no palabras. En Hibu Dental, trabajamos cada día para que tu sonrisa refleje lo mejor de ti. Somos una clínica odontológica ubicada en Santiago de los Caballeros, comprometida con la excelencia, la innovación y el trato humano. Ofrecemos servicios de ortodoncia, estética dental, implantología, cirugía oral, armonización orofacial, endodoncia, carillas, blanqueamiento y mucho más. Contamos con tecnología de vanguardia, un equipo altamente capacitado y un ambiente moderno diseñado para tu comodidad. Visítanos en la calle Ulises Franco Vidó 26, Santiago de los Caballeros. Agenda tu cita al 829-606-0222. Síguenos en las redes sociales o visita nuestra página web hibudental.com. En Hibu Dental diseñamos sonrisas, creamos armonía. Andrés Cueto, el mejor. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Continuamos, mis amigos, con nuestro espacio conversando con José Dolores Internacional. Vamos a ponchar los teléfonos, don Juan, para que la gente que quiera pues ponerse en contacto con nosotros pueda hacerlo. Ese 809-747-7314 es un número de WhatsApp. Es decir, que los que quieran pues comunicarse conmigo tiene que ser a través del WhatsApp.
el primer teléfono. El otro es el teléfono del estudio. Ustedes pueden pues ponerse en contacto con don Juan y conmigo para que sean interactivos. Yo recuerdo, mis amigos, que los primeros años, vamos a decir, primeros años, más o menos los primeros 6 años de este espacio que se inauguró inclusive con esta escenografía, la gente llamaba muchísimo. Lo que pasa es que la gente ha cambiado. Hay una gran cantidad de público, diferentes tipos de públicos, porque la gente está mirando a uno a través de link, de verdad, a través de galaxiatv.net. Y entonces, pues, a veces yo me pregunto, pero ¿será que el teléfono no sirve? El teléfono del estudio, el 582. Sí, el teléfono está bueno. Lo que pasa es que estamos viviendo una cantidad de cambios de diferentes tipos de públicos y precisamente por eso. Pero reitero, acostúmbrense a comunicarse con nosotros y además a través de mi WhatsApp ustedes pueden enviarme cualquier problemática que tengan en su comunidad, pues a través de ese WhatsApp, el 809-747-7314, pueden pues enviar las denuncias y nosotros con gusto vamos a pasar estos videos para que la gente también sean partícipe. Importante pues seguir con los temas que estamos llevando a cabo, los cambios que se han producido y reiterar que Luis Abinader es un lujo de presidente. Siempre está pendiente en hacer las cosas bien y es el principal vigilante. La verdad que un presidente de este estirpe hay que valorarlo. Hay que valorarlo porque cuando usted mira la presidencia de los que él sustituyó, sin quitarle luces, pues no se comparan porque realmente los presidentes, tanto el mismo Danilo como el mismo Leonel Fernández, hablan los 27 de febrero, los 16 de agosto, ocasionalmente en un discurso. Después se mantienen en su despacho. En el caso de Luis se mantiene pues siempre de frente a la gente. Luis inclusive chatea con la gente. Luis está, como he dicho en programas anteriores, despachando con la gente en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales, en Facebook. Está siempre pues monitoreando lo que la gente, los comentarios de la gente, y es un presidente auténtico, un presidente que, aunque su edad pues no es una edad de 35, 40 años, es un presidente moderno porque está muy activo con todo, y sus 3 hijas pues también lo viven asesorando en aspectos de juventud. Vamos a poner a Luis Maestro ahí en un cuadrito para que la gente pues sepa de los temas que estamos hablando. Ahí están los cambios que yo decía ahorita, los últimos cambios y la fotografía para que la gente lo conozca. Ahí tiene usted a Nelson Arroyo, que era también en los primeros 4 años de Luis, fue el presidente de Indotel. Él también fue presidente y vocero de la Cámara de Diputados, Nelson Arroyo. Y pues usted tiene a Ito Bisonó, que es un aliado del gobierno, que fueron los últimos decretos que firmó el presidente el día de ayer, que él va al Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Ito Bisonó. Y también tiene a
Yayo San Lobatón, quien era el ministro de aduanas, entonces ahora pasa a ser, a ocupar el Ministerio de Industria y Comercio. Bueno, pues para concluir, maestro, vamos a buscar una fotografía del presidente Luis Abinader, porque estamos concluyendo con esta parte del programa para entonces, después de la pausa, venir con un enfoque internacional. Entonces, ciertamente, pues, Luis Abinader es un superpresidente equilibrado, porque la verdad que como viene Luis del sector empresarial, tiene ahí una combinación de, vamos a decir, ministro del PRM, y también tiene la mitad prácticamente de los ministerios con gente del sector privado, del sector empresarial, gente que no tienen además ningún vínculo con el PRM. Por ejemplo, usted puede ahí citar a Jorge Subero Isa. Jorge Subero Isa es un abogado, es presidente de la Suprema Corte de Justicia, que va a ser el consultor jurídico, que no es de la fila del PRM, y el PRM tiene muchísimos abogados del más alto nivel ahí que pudiesen ocupar la posición de ser el consultor jurídico. Sin embargo, Luis viene y trae un hombre de la sociedad civil, como es el caso de Jorge Subero Isa, y así también ha estado siendo proporcional. Usted tiene ahí a don Eduardo Estrella. Don Eduardo no es del PRM. Don Eduardo Estrella es presidente del Partido Dominicanos por el Cambio. Y Luis quita de Línea Ascensión, que sí es del PRM, y coloca a Eduardo Estrella. De igual modo, tiene usted ahí a Julio César Valentín, que es el superintendente de bancos. Julio César, además de ser abogado, es el presidente del Partido Justicia Social, es un aliado. Y por ahí, por mencionar esos dos, hay una gran cantidad de ministerios. Bueno, también el de educación, el hijo de don Atuey de Cans, que en paz descanse, es el ministro de educación. Entonces, pues, así ustedes, pues, pueden seguir evaluando de Cans, ¿no? Que ha ocupado también los cargos de ministro de Trabajo. Y reitero, es un gobierno diáfano. Eso muy pocas veces se ve en el país, un gobierno con tanto equilibrio, ¿verdad? No pasaba así cuando un político ocupaba la posición de presidente. En el caso de Joaquín Balaguer, cuando a Joaquín Balaguer le preguntaron y le reclamaron que por qué solamente en su gobierno iban a ocupar los cargos los reformistas. Y Balaguer se despachó diciendo, bueno, pero los reformistas fuimos que ganamos las elecciones, entonces por ende somos nosotros los que debemos de ocupar las posiciones, pero como quiera se le da oportunidad a mucha gente. Esto porque se hablaba de que Balaguer iba a pasar la aplanadora. Y lo mismo ha pasado con otros gobiernos. El gobierno de Luis ha sido muy cauteloso y ha sido un gobierno con
una gran proporcionalidad de gente del sector empresarial, del sector privado y también de aliados. Así las cosas, mis amigos, en este gobierno de Luis Abinader, que reitero, tiene las mejores notas, las mejores notas. Aquí hay mucha gente que se desespera porque la comida, dicen que la comida está cara. Cuando usted compara los precios de los productos de primera necesidad y aquí están comparados con otros países también, deberían de estar mejor, porque lo que el gobierno quiere es que la gente se sienta satisfecho, porque para eso que se elige al gobierno, para la satisfacción de la población. Es así. Sin embargo, es un país que ha tenido serias dificultades en los aspectos económicos y es un país que para poder estar de pie en base a tomar préstamos, porque los gobiernos anteriores no dejaron nada, ¿verdad?, en fondo, y hay que tener el país abierto. Aquí se subsidia el gas, aquí se subsidia la luz, aquí se subsidia el agua, aquí se subsidia todo, la gasolina por igual. El presidente siempre dice, cada vez que me llaman, que tengo que derogar 2.000, 3.000, 5.000 millones para subsidio de la gasolina, de la luz. Es increíble. Por ejemplo, ahí usted tiene a Corazán. Corazán, lo que la gente paga no da para enfrentar las demandas de agua que requiere la población y lo que se ha mantenido de pie porque el gobierno lo subsidia. Y entonces hay muchas cosas que la gente no entiende, porque la gente entiende que todo debe de estar perfecto y desde un punto de vista piensan bien, porque si yo tengo un servicio de luz, yo quiero tener luz 24 horas. Si yo pago un servicio de agua por igual, pero aquí el agua es muy diferente a la luz. Aquí el agua se cobra de un 100, un 30% y la gente paga algo de agua. No es que paga lo que debe de pagar. Entonces, es un país bendecido por Dios, la gente vive, la gente pues tiene muchísimas alternativas y cada día los pensamientos de otros países se implementan aquí. Como por ejemplo, entre tema y tema, un día de esto yo estuve aquí conversando de lo que son los moto Uber. Esa compañía es un capital internacional, implementó eso. Entonces, ese capital con un pensamiento de gente de otros países lo implementan aquí y es una forma de la gente también buscarse el peso y es una nueva modalidad. Al igual que los Airbnb, los Airbnb son capital también extranjero de gente que piensan y viven del otro, porque don Juan tiene una casa y la rubia también, y entonces esa casa que ellos construyeron con mucho sacrificio, Airbnb se la alquila a ellos. Sí, cobra un 30% de eso, pero ellos lo que hacen es que publicitan eso, ¿no? Y así todo el mundo está trabajando, viviendo del otro, con un capital extranjero. Y entonces, pues, como decía anteriormente, volviendo a la parte de los productos de primera necesidad, aquí comparado con otros países estamos bien. Debiéramos de estar mejor, esa es la realidad, porque todo gobierno debe de satisfacer pues las expectativas de la gente para que se sientan bien, porque para eso eligen al gobierno, para que sea quien gobierne y quien dirija los destinos del país para bien. Sin embargo, Luis lo ha estado haciendo bien. Reitero, lo mejor para Luis sería hacerlo excelentemente bien.
pero el excelente no existe porque esto es un país que carece de muchas cosas prioritarias, como lo decía anteriormente. Bueno, pues vamos a hacer nuestra pausa y al regreso vamos a el enfoque internacional. Eddie Baez, hechos, no palabras. En Hibu Dental, trabajamos cada día para que tu sonrisa refleje lo mejor de ti. Somos una clínica odontológica ubicada en Santiago de los Caballeros, comprometida con la excelencia, la innovación y el trato humano. Ofrecemos servicios de ortodoncia, estética dental, implantología, cirugía oral, armonización orofacial, endodoncia, carillas, blanqueamiento y mucho más. Contamos con tecnología de vanguardia, un equipo altamente capacitado y un ambiente moderno diseñado para tu comodidad. Visítanos en la calle Ulises Franco Vidó 26, Santiago de los Caballeros. Agenda tu cita al 829-606-0222. Síguenos en las redes sociales o visita nuestra página web hibudental.com. En Hibu Dental diseñamos sonrisas, creamos armonía. Andrés Cueto, el mejor. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. En el aire, las internacionales. Bueno, mis amigos, muchas noticias internacionales. Todas tienen que ver con el asunto de Venezuela, pero Cuba, mis amigos. Don Juan tiene ahí, conjuntamente conmigo en Q, ¿verdad? Esa mala noticia para Cuba. Imagínense usted, los cubanos de mal en peor. No sé realmente qué va a pasar con ese país. Un país que se resiste a la modernidad. En Cuba la gente vive como si estuviera en el 1960. Un país con una miseria que espanta, que engrifa los pelos por la ignorancia, por la falta de identidad con la gente. Ahora con este golpe a Venezuela, pues el mismo Donald Trump, usted sabe que Donald Trump, por su fama de rico, pero a veces se ve inclusive hasta pedante. En Estados Unidos lo llaman echón, ese tipo de gente. En República Dominicana, la Rubia y Juan le dicen aguajero a la gente que dice ser. En el caso de él, el término aguajero no le cae. Porque un aguajero es cuando un aguajero y un bultero es la misma definición, pero él no le cae porque él tiene su dinero y es un multimillonario. El aguajero no tiene y dice tener, pero sí le cabe el término de echón. Ahora Donald Trump dice que difícilmente los cubanos puedan subsistir a este golpe, porque Hugo Chávez negoció con los cubanos. Sabe que Hugo Chávez, igualmente que el gobierno de Cuba, son comunistas. Y ellos acordaron un intercambio, petróleo por médicos cubanos y entrenadores, a cambio de que los cubanos enviaran a Venezuela un personal profesional. Con República Dominicana, aquella vez también, cuando los PLDistas dirigían el gobierno, cambiaban la habichuela negra por petróleo. Así las cosas. Pero vamos a ver este reportaje que tiene don Juan preparado para todos ustedes. De acuerdo con el La incertidumbre reina en Cuba tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, fuerte aliado de la isla y su principal proveedor de petróleo. El país está sumido en una profunda crisis económica y ahora los cubanos prevén un panorama aún más complejo.
no quiero ser pesimista, pero sí soy realista. El 2026 va a ser duro, muy duro. Desde el año 2000, la isla cuenta con el petróleo venezolano mediante un acuerdo con el fallecido presidente Hugo Chávez para el suministro de crudo, a cambio del envío al país sudamericano de médicos, maestros y entrenadores deportivos cubanos. Si Venezuela es el principal suministrador, por lo menos de petróleo, ¿no? Se va a poner un poco complicado. Pero nosotros siempre hemos estado complicados. El cubano de a pie, ¿qué va a decir? Más problemas, hay que seguir viviendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando de donde nos toque. Hace 6 años que Cuba está sumida en una crisis marcada por escasez de todo tipo y apagones prolongados, a causa del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la baja productividad de su economía y el colapso del turismo. En los últimos 5 años, el Producto Interno Bruto cubano cayó un 11%. El domingo, el presidente Donald Trump afirmó que tras la captura de Maduro, la isla comunista está a punto de caer. El magnate minimizó de todas formas la posibilidad de una intervención militar y consideró que será difícil para la isla mantenerse a flote sin recibir el petróleo venezolano. Yo creo que es difícil que vayamos a caer porque por suerte no tenemos petróleo. Yo sé que él vive amenazando duro, pero él sabe para dónde se va a meter y dónde no se va a meter. ¿Entiendes? Porque nosotros, ya se lo dijimos una vez, si cae aquí, está a 90 millas y un cohete de largo alcance de allá llega aquí, pero el de aquí llega allá también. No es la primera vez que Cuba enfrenta momentos críticos. Sobrevivió al colapso soviético en los 90. En el aire, las internacionales. Es así, Donald Trump pues ve difícil lo que ha pasado para Cuba. Tal como lo decía esa ciudadana, en Cuba no hay nada que buscar, por eso el gobierno americano lo ha soltado a la suerte, lo ha soltado. Debió de tener mejor suerte, vaya la redundancia, el país de Cuba, pero ellos insisten en cada día pues ser más miserables por las pocas posibilidades que tienen. Vámonos con otra de las noticias, don Juan, las noticias internacionales que tenemos en CUT. Mucha gente pues uno con pabellón ruso. Mucha gente pues le ha dado seguimiento. Estados Unidos pues sigue en su afán por adueñarse de todo ese espacio, tanto marítimo como aéreo, y es ciertamente una determinación que tiene el gobierno de Donald Trump para lograr precisamente pues ese control, sin nada que pensar en el aspecto de que pueda decir alguien, no, pero debe de contemplar quizás ¿verdad? Un enfrentamiento con Rusia. Por ejemplo, ese barco que ellos le dieron seguimiento por mucho tiempo, y el barco pues cambió de banderas en diferentes ocasiones. Al final el barco terminó poniendo una bandera rusa, pero fue arrestado. Todo lo que por ahí entre o salga a Venezuela, los Estados Unidos pues lo van a incautar y otros lo van a matar a todos los tripulantes. Esto ahora pues ellos han cambiado la metodología. Lo que hacen es que apresan a los capitanes de esos barcos, pero con relación a las lanchas pues le tiraban y la eliminaban
muchas de las personas, bueno, se habla de más de 100 fallecidos. Vamos a ver este reportaje que hemos preparado también para ustedes. Estados Unidos anunció el miércoles la incautación de 2 buques petroleros sancionados. Uno, con pabellón ruso, fue asaltado por fuerzas militares en el Atlántico Norte. El otro fue capturado en el Caribe. La captura del petrolero en el Caribe fue anunciada por el Comando Sur, mientras que el petrolero en el Atlántico Norte fue asaltado a la altura de Islandia, tras días de persecución, y fue confirmada por el Comando Europeo estadounidense. Rusia denunció el miércoles el asalto a ese buque, indicando que ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra embarcaciones debidamente registradas. El barco cisterna estaba sancionado desde 2024 por sus presuntos vínculos con Hezbollah e Irán y se dirigía a Venezuela. Cambio de rumbo, de bandera y de nombre cuando escapaba de las fuerzas militares y la Guardia Costera estadounidense en el Caribe. Pasó entonces a ser bautizado Marinera y enarboló pabellón ruso. Fue perseguido hasta las costas islandesas, donde fue capturado el miércoles. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene desde hace años una lista de buques cisterna de países sancionados como Venezuela, Rusia o Irán, que actualiza regularmente y que son susceptibles de ser decomisados según su legislación. Las 2 incautaciones del miércoles están vinculadas al bloqueo a Venezuela. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, destacó en la Red X que el bloqueo de petróleo venezolano sancionado e ilícito sigue en pleno vigor en cualquier parte del mundo. Eddie Baez, hechos, no palabras. Bueno, mis amigos, mucha gente espera con ansia e inclusive con estos anuncios de Donald Trump de invadir y logró pues arrestar a Nicolás Maduro. Otros le dicen secuestrar. Muchos periodistas ansiosos por grabar lo que era ya la liberación de ese pueblo. Ustedes recuerdan que en el caso, por ejemplo, de Trujillo aquí, la gente se desbordó y empezó a derribar estatuas de Trujillo. La gente empezó a celebrar en Venezuela. Con Venezuela no ha pasado lo mismo, aunque mucha gente de allí está contenta por lo que pasó. Principalmente se nota más en los dominicanos, en los venezolanos en el extranjero, la diáspora venezolana. Se nota más la alegría. Y reitero, una gran cantidad de periodistas han estado en Cúcuta. Cúcuta, la frontera Colombia-Venezuela, pero el gobierno que encabeza Daisy Rodríguez, que inclusive pues ordenó 7 días de duelo por lo sucedido con Nicolás Maduro, no permite el libre acceso a los medios de comunicación, y cuenta un periodista que pues estuvo detenido durante un día completo y sus equipos fue despojado de sus equipos e inclusive su celular personal, todas sus fotografías borradas, porque el régimen no permite que nadie pase para aquel lado. Ellos exigen hasta a ciudadanos venezolanos, exigen un visado de trabajo. Y mucha gente, reitero, pues periodistas de Chile, de diferentes países, como ya, entre comillas, Venezuela no tiene a su cabeza, entonces pues entienden que Venezuela va a volver a lo que era antes. Pero lo que hemos visto desde un punto de vista es que la cirugía que hizo los Estados Unidos para extraer el tumor
Nicolás Maduro de Venezuela fue con la intención de beneficiarse económicamente a través de el petróleo. Parece ser que ese era el único objetivo, no la población, porque si hubiese sido así, entonces simplemente pues el gobierno de Estados Unidos abre todas las fronteras y deja entonces que la gente camine por las calles, aunque Donald Trump también ha dicho que ha clausurado un centro en Caracas de gente que torturaba ¿verdad? El gobierno de Nicolás Maduro, que continúa. Lo único que cambió de ser el presidente a la vicepresidenta, y la vicepresidenta, aunque dice que no tiene ningún tipo de acuerdo y entonces juega a la doble moral, pues el gobierno americano tiene un acuerdo con ella y por eso se siente confiado en que las cosas van a seguir, pero por un lado ella le dice una cosa a la población, a la comunidad internacional, y por otro lado el gobierno de Estados Unidos siente garantía con ella. Vamos a ver este reportaje, maestro. Sobre el puente internacional Simón Bolívar, que va desde San Antonio del Táchira en Venezuela hasta Villa del Rosario en Colombia, reina la confusión y la esperanza de los venezolanos tras la caída de Nicolás Maduro. Todavía como que no lo podemos creer, es una emoción así como contenida. Todos los venezolanos están felices, pero no podemos expresarlo abiertamente. De repente lo puedo decir ahora porque ya pasé el puente, pues. Pero todavía como que no lo podemos creer, pero sabemos que es tenemos la convicción de que ya ahora sí va a ser algo que va a pasar positivo para nuestro país. Estamos como en shock, ¿no? Una cosa que realmente no debió haber pasado. Nunca debió haber pasado así, sea por lo que sea, ¿no? Entonces se le mete a la casa de uno porque Venezuela es nuestra casa. ¿Cómo se mete a alguien y hace eso? Y no puede ser de esa manera. Mientras tanto, un batallón de periodistas del mundo entero lucha por cruzar el puente fronterizo para narrar una historia que aún no tiene un desenlace claro. Desde el domingo aterrizaron en Cúcuta reporteros que llegaron desde Polonia, Francia, Canadá, Estados Unidos y Argentina, entre colaboradores locales para medios de China, Irán y Turquía. Todo gira alrededor del ataque de Estados Unidos el sábado de madrugada, que terminó con la captura en Caracas y detención en Nueva York del presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Algunos aguardan el momento oportuno para cruzar, pero las esperanzas de llegar a Caracas se desvanecen con el paso de los días y el aumento de la tensión. Llegar hasta Caracas y nos encantaría estar allá. De hecho, la gran presencia de periodistas que hay acá en la frontera en Cúcuta, somos periodistas que pensamos que si hay algún cambio político en Venezuela, tal vez eso nos permita entrar. Pero si bien Nicolás Maduro fue capturado, el régimen todavía no cae y la política en cuanto a los medios de comunicación no ha cambiado en nada. El periodista estuvo retenido en diciembre junto a su equipo en otro puente fronterizo. Aunque fue liberado, perdió todas sus fotos personales en el celular. Nosotros habíamos estado hace aproximadamente 3 semanas, un mes, acá en este mismo lugar, cuando Trump empezó con las amenazas de un ataque terrestre a Venezuela. Decidimos venir acá, varios medios chilenos, de hecho estábamos ahí, y en esa oportunidad, hace 3 semanas, un poquito antes de la Navidad, estuvimos retenidos por la contrainteligencia militar venezolana en el puente de Santander. Estuvimos 6 horas retenidos, de las cuales 5 estuvimos completamente incomunicados con Chile. Algunos reporteros han sido retenidos por la Guardia Nacional de Venezuela, que exige visa de trabajo incluso a los periodistas venezolanos. Otros comunicadores han intentado sin éxito pedir visa en el consulado venezolano en Cúcuta, y aunque en un principio pensaron en ingresar tras una apertura de fronteras amplia, las esperanzas se marchitan. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela reportó la detención y posterior liberación de 16 periodistas y trabajadores de medios durante la instalación del nuevo Parlamento el lunes. Más de 400 medios cerraron en los últimos 20 años bajo los gobiernos. Eddie Baez, hechos, no palabras. Bueno, mis amigos, así las cosas a nivel internacional. Todas las noticias giran sobre Venezuela, todo lo que acontece sobre estos asuntos. Mucha gente entiende que Nicolás Maduro está secuestrado por Estados Unidos.
inclusive gente del mismo gobierno de Estados Unidos, de la oposición, entienden que no era necesario hacer lo que se está haciendo. Pero bueno, vamos a esperar, porque la verdad que en estos tiempos la gente tiene diferentes pensares. La guerra, cuando usted, por ejemplo, mira a Medio Oriente, cuando usted mira lo que está pasando en Rusia y Ucrania, entonces pues Donald Trump es diferente a otros gobiernos, ha demostrado pues que no le interesa la guerra, y por eso cuando dio la noticia de que capturaron a Maduro, pues colgó un tema simbólico de no guerra, un tema de muchos años, porque él apuesta a eso, a las negociaciones y no a las muertes. Sin embargo, pues también se habla de que mataron como a 100 personas y esto ha salido a relucir después de la captura de Nicolás Maduro. Se habla de 100 y pico de personas, así lo ha manifestado el gobierno de Daisy Rodríguez y también los mismos cubanos, pero como la operación era llevada a cabo por Estados Unidos, ellos no grabaron eso. Sí, los medios de Venezuela y pues los gobiernos de ambos países han dicho que sí, que mataron, los americanos mataron a más de 100 personas, dicen ellos. Bueno, pues hemos terminado con este informe internacional. Vámonos a la pausa y al regreso continuamos con más contenido. Eddie Baez, hechos, no palabras. En Hibu Dental, trabajamos cada día para que tu sonrisa refleje lo mejor de ti. Somos una clínica odontológica ubicada en Santiago de los Caballeros, comprometida con la excelencia, la innovación y el trato humano. Ofrecemos servicios de ortodoncia, estética dental, implantología, cirugía oral, armonización orofacial, endodoncia, carillas, blanqueamiento y mucho más. Contamos con tecnología de vanguardia, un equipo altamente capacitado y un ambiente moderno diseñado para tu comodidad. Visítanos en la calle Ulises Franco Vidó 26, Santiago de los Caballeros. Agenda tu cita al 829-606-0222. Síguenos en las redes sociales o visita nuestra página web hibudental.com. En Hibu Dental diseñamos sonrisas, creamos armonía. Andrés Cueto, el mejor. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Seguimos, señores, con más contenido acá en nuestro espacio, conversando con José Dolores. Siempre es oportuno, pues, hablar de las últimas noticias con todos ustedes. Como he dicho durante todo el programa, están los teléfonos ahí para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y ser partícipe. Además, pueden enviar los videos a mi WhatsApp. Ese teléfono que está ahí, el primero, es WhatsApp. Ahí me envían los videos. Bueno, maestro, ¿qué le parece si hablamos de la niña Angelina de Asa? Es precisamente su fallecimiento después de una búsqueda muy intensa, pues fallecimiento de la niña Angelina de Asa. Eso fue en Bonao.
Por otro lado, hay otros casos también de más niños que han desaparecido en las últimas horas. Lamentable, pero son de las cosas que no tienen explicaciones en nuestro país. Maimón Bonao, una profunda consternación ha generado en la comunidad de Maimón el fallecimiento de la niña Angelina de Asa Matías, ocurrido en la tarde de el martes, en un hecho que aún se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes. De acuerdo con informaciones preliminares, la menor habría fallecido presuntamente por asfixia, aunque esta versión no ha sido confirmada de manera oficial. En el lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron las zonas y dieron el inicio a las indagatorias. Esta indagatoria correspondiente para esclarecer la circunstancia del suceso. Ese hecho, pero también hay otro hecho de otra niña en Puerto Plata. Entonces, pues, es lamentable, reitero, que nuestros hijos, pues, se estén perdiendo de esa manera, en hechos que entristecen a toda la comunidad. Lamentable, pero así las cosas. Vamos a tener mayor cuidado con nuestros hijos, porque ya se ha venido dando esto también en la capital. Aquí sucedió también, recuerden ustedes, en Las Charcas, un hecho parecido con menores de edad. Hay que tener mayor cuidado, reitero, mayor atención, porque la verdad que nuestros hijos es el valor más preciado que tenemos y nadie quisiera pues verse en la ropa de estos padres que de manera desconsolada pues lloran la ausencia de sus hijos. Así las cosas. También pues hay que hablar del tiempo, ya en la parte final, cambiando bruscamente de tema, y es que últimamente pues ha estado lloviendo en Santiago, en Puerto Plata, y esto pues desde un punto de vista le hace bien a la agricultura siempre y cuando no sean lluvias ¿verdad? Más allá de lo que el suelo pues amerita. El año pues ha iniciado fresco, mojado, y entonces pues recuerden que estamos en estas épocas donde la lluvia pues siempre está en abundante. Por suerte, nuestro país pues no tiene problema de la inclemencia del tiempo que tiene Estados Unidos con estas nevadas, con estos climas tan fríos. República Dominicana, un país tropical, y se llueve, se calienta un poco, pero la verdad que cuando uno Estados Unidos, usted no puede andar como anda aquí, y cuando usted coge el avión y entonces usted rumbo al aeropuerto, usted va abrigado hasta lo último. Claro, si va dentro del vehículo, no, porque usted tiene lo que es la calefacción, el heating, como le llamamos allá. Pero desde que usted se desmonta, por ejemplo, del parqueo a la terminal, eso es un frío tremendo. Usted no puede andar allí con un jean y bien abrigado. Pero ya después que usted llega al aeropuerto, tiene que botar todo eso.
Imagínese, usted viene para República Dominicana y desde que usted se desmonta, entonces siente la humedad, qué diferencia, ¿no? Eso, la gente que allí vive, pues, siente una gran envidia, claro. Si vive en Miami, no, porque Miami es igual que aquí, todo lo que es Miami, la Florida, Tampa, Orlando, todas esas son zonas que yo digo que ese, aunque es parte de los Estados Unidos, no lo interpreto yo, que es un país, o sea, que es un estado con las mismas tradiciones del norte, todo por el contrario. Allí se vive igual que aquí, en Miami, toda esa zona, todo lo que es el estado de la Florida. Pero si vive en Nueva York, en uno de esos estados donde hay tanto frío, reitero, aquí en República Dominicana estamos bien, gracias a Dios. Aquí lo que hay es que los que están allá, que no tarden mucho en venir a vivir para acá, para que puedan disfrutar en salud. Y el dominicano que vive aquí, como el caso de mi hermano, padre de la comunicación, Francis Padilla, no se ha perdido de nada, Francis, usted y las rubias que viven aquí, don Juan también, que vive aquí, están en el mejor lugar ustedes, no tienen que pensar ni imaginarse ni vivir en Estados Unidos a buscar qué. Aquí es que está lo bueno. Cafecito en la mañana con pan, como nos gusta a nosotros. En la tarde, desplazarse. Este es el mejor país. No tienen ni se han perdido de nada en vivir allí. Aburrido, con depresión, vuelto un etcétera. Y entonces muchos de nosotros trabajan toda la vida allí y cuando vienen a querer disfrutar ya no disfrutan porque vienen enfermos, explotados. El sistema americano lo explota. Por eso lo que lo que somos inteligentes, que no lo hemos escapado de ese sistema, pues podemos hablar así. Así que si usted está allá y aún no está enfermo, venga para su país a vivir, que aquí es que Dios se limpió el sudor. Mañana, si Dios se lo permite, regresamos. Ustedes sigan siendo felices. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.